Bienvenidos al podcast de esta semana, en donde estaremos hablando de esa figura tan importante en todos los municipios y distritos del país, como son precisamente los concejales, las personas que algunos denominan la junta directiva de los alcaldes, aunque eso en la técnica jurídica no es tan cierto. Otros hablan de los coadministradores cuando se remiten a la constitución política de nuestro país. Lo cierto es que los concejales tienen varias labores en sus municipios y distritos. Por un lado, hacen el control político, así como en el Congreso se hace el control político al gobierno nacional, en los municipios se hace el control político a los alcaldes. Presentan los proyectos de acuerdo y aprueban pues los proyectos más importantes que radica el mandatario local. Entiéndase el plan de desarrollo, entiéndase el presupuesto cada año y en fin, tienen un rol muy importante además que muchas veces no se entiende muy bien, pero que las comunidades que tienen cerca a los concejales saben que es así, que es la gestión, que es ir a golpear las puertas, que es ir a acompañar a las comunidades, a ayudarles en esas tareas pequeñas, medianas y grandes que tienen los ciudadanos ante las administraciones municipales y distritales. Hemos invitado en el día de hoy, en el podcast de hoy, precisamente a un concejal de la ciudad de Bogotá. Este es su primer periodo como concejal de Bogotá. A él se le conoce como Papo, Humberto es el nombre de él, pero le conoce como Papo Amin. Él es concejal del partido Centro Democrático. Está, como se dice en el argot futbolístico, debutando. Está debutando en el Consejo de la capital de la República. Este es un pequeño recuento de la hoja de vida de él y ya vamos a entrar a hablar con Papo Amin. En esta edición de podcast con Ricardo Ferro estaremos con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Humberto Rafael Amin Martelo, más conocido como Papo Amin, abogado bilingüe de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con una amplia trayectoria de más de 12 años desempeñándose como asesor experto en contratación estatal para varias entidades del sector público, entre las que se destacan Servicio Público de Empleo, Contraloría General de la República y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Desde el Consejo de Bogotá ha dirigido varias de sus iniciativas enfocadas al emprendimiento e innovación para la reactivación económica y apoyo al sector formal de Bogotá en medio de la crisis que generó la pandemia. Bienvenidos a este nuevo programa. Concejal Papo Amin, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, donde estamos conmemorando el Día del Concejal en Colombia. Hombre, Ricardo, gracias por la invitación aquí a este podcast. Me parece muy importante que hoy en el Día de los Concejales estemos celebrando y tan importante labor como la que hacemos todos a nivel nacional, ¿no? Es bien importante dejarle claro a todos los que nos están viendo que los concejales estamos a nivel de todo Colombia. Nosotros hacemos parte del distrito de Capital. Es un consejo completamente diferente al resto de Colombia, pero en su esencia lo que buscamos es hacerle control político a la administración distrital, en este caso a Bogotá. Bueno, concejal, el Consejo de Bogotá es, pues sin lugar a dudas, el consejo más grande de todo el país. Son 45 concejales, si no estoy mal, son 45 concejales que tiene la ciudad de Bogotá y pues dentro de ese consejo, pues ahí sí, como dicen, como en botica, hay de todo. Hay muchos, o no muchos, los concejales representan diferentes sectores, no solamente políticos, sino de la misma ciudad de Bogotá, porque territorialmente hablando, Bogotá pues, es una ciudad que tiene sus 20 localidades, en donde si sumamos la población de Bogotá y de pronto de la Sabana,
porque hay mucha influencia de la zona de la Sabana, si bien pues obviamente cada uno de estos municipios de la Sabana tiene sus alcaldes, tiene sus consejos, pues para nadie es un secreto que su interacción diaria es con Bogotá y tienen mucha influencia en Bogotá, y muchas de esas personas que habitan en estas ciudades denominadas ciudades dormitorio, votan en la ciudad de Bogotá, y ahí hay en el distrito capital representación también de lo que es la ciudad-región. Esa composición de ese consejo, concejal, en este periodo que llega una alcaldesa como Claudia López, que es una persona de un carácter recio, es una persona pues que uno siempre la ve buscando ser protagonista en los medios de comunicación, en toda la agenda, no solamente de Bogotá, sino del país. ¿Cuál ha sido ese rol de ese consejo que de pronto no ha sido tan visibilizado precisamente por lo que ha significado esta alcaldía de Claudia López? Ricardo, a ver, te cuento. El Consejo claramente tiene una participación de todos los sectores políticos. Es bien importante decir que inclusive nosotros contamos con participación muy aparte de sus listas como fueron conformadas de inclusive de sectores indígenas. Nosotros tenemos una colega que viene de la comunidad indígena y realmente es una persona que siempre está aportando en esos temas tan importantes que son para la ciudad, y eso es muy válido, y claramente a todos los que nos están viendo en estos momentos hay que decirles que esto es lo que es la democracia. La democracia no puede ser solamente un sector o un lado o del otro lado, o un partido o un movimiento, porque también vemos que el Consejo de Bogotá está conformado no solo por partidos, sino por movimientos. Vemos el movimiento Bogotá para la gente, en el cual contamos con la participación del concejal Galán, quien obtuvo la curul por haber quedado de segundo en las elecciones a la alcaldía. Entonces, claramente aquí vemos una composición de un consejo que, como tú bien lo decías, está permeado de una cantidad de actores y una cantidad de representación de diferentes sectores ideológicos, lo cual es muy importante, políticos también, porque eso lo que hace es enriquecer claramente el debate democrático y sobre todo esas posturas que tomamos diferentes partidos en cuanto a las decisiones que tiene la administración, en este caso, como tú lo decías, la alcaldesa Claudia López, siempre mostrándole a todos los bogotanos esas posibles irregularidades que encontramos y tratando de hacerlas visibles, porque es bien importante dejar claro una cosa. A veces a nosotros nos abordan y nos dicen: ¿por qué no pueden aguantarle algo a la alcaldesa? Hombre, porque no tenemos esa capacidad. A veces nos dicen: ¿por qué no presentan, inclusive se equivocan, un proyecto de ley? Nosotros no hacemos leyes, nosotros presentamos proyectos de acuerdo, los cuales no pueden tener impacto fiscal. Eso es bien importante dejarlo claro. Son proyectos de acuerdo que no van a tener ninguna erogación económica, sino que buscamos mejorar esa armonía en la que vivimos en Bogotá, esa forma de coadministrar, como dicen, la capital al lado de la administración distrital, pero no muchas veces esas iniciativas pueden tener un buen resultado porque claramente existe posiciones políticas e ideológicas diferentes, pero nuestra labor siempre ha sido sacar y mostrar esa oposición, esa parte que muchas veces los partidos cercanos a la administración no están visibilizando a nivel Bogotá, pero claramente es un consejo que se encuentra representado todas las ideologías políticas, aparte también las ideologías de pensamiento, lo que nos hace ser un consejo bastante enriquecedor democráticamente hablando. Concejal, bueno, ya entonces eso es lo que tiene que ver con la composición, pero hablemos del tema del estatuto de la oposición. Ese estatuto de la oposición ha permitido que en este periodo, en estas elecciones que se llevaron a cabo en el año 2019, por primera vez se eligieran en todo el país concejales y diputados que quedaron de segundos en la elección de alcaldías y gobernaciones. Yo he sido crítico en que me parece que ahí hay un error en el estatuto de la oposición,
porque si usted llega a una corporación pública representando o precisamente por medio de un estatuto de la oposición, pues no tiene sentido que usted termine aliado con el alcalde, porque entonces ¿para qué su curul si usted va a terminar aliado con el alcalde? En Bogotá, ¿cómo está funcionando esa curul del estatuto de la oposición, concejal? Ricardo, ven y te cuento. Bueno, yo comparto mucho eso que tú dices, ¿no? Yo creo que eso es una falencia que quedó en el estatuto de la oposición. A mí también me parecería mucho más coherente que esa persona que obtiene una curul sea una persona que de verdad va a hacer una oposición férrea a la Al administración. control político, tiene que hacer el control político. De acuerdo. Para irnos al caso concreto, en el Consejo de Bogotá, en un principio encontramos a un concejal como el doctor Galán, que llegó y obtuvo su curul por haber quedado en ese segundo lugar en las elecciones a la alcaldía, quien la corporación lo eligió como presidente del Consejo de Bogotá, y que en un principio lo vimos muy parco. Hay que ser franco, el concejal Galán en un principio estuvo muy parco frente a las decisiones tomadas por parte de la administración. Luego de salir de la presidencia, hemos visto un control político por parte del concejal Galán mucho más exhaustivo, mucho más vehemente, lo cual ha sido importante porque eso también es importante decirlo, ¿no? Quien queda de segundo es una persona que electoralmente tiene una representación mucho más grande que la que pueden tener el resto de concejales, porque claramente su cargo de elección popular es diferente a uno elegirse como concejal o aspirar a una alcaldía, en este caso la de la capital en Bogotá. Entonces, ¿qué es lo importante? Hombre, vemos ya a un concejal que tiene esta curul por el estatuto de la oposición y que realmente lo vemos ya ejerciendo un control político con más vehemencia, lo cual nos ayuda a nosotros, concejales de la oposición, también a visibilizar ese trabajo, porque es bien importante que entre todos podamos visibilizar, sobre todo cuando sabemos que la alcaldesa es una gobernante que no es un secreto para nadie, maneja muy bien el tema mediático. Entonces no es fácil hacer visibilizar esas irregularidades, esas posibles irregularidades o esos pensamientos que nosotros no compartimos a través digamos que de los medios de comunicación o de las redes sociales, y claramente cuando podemos hacer esos debates y tenemos una persona que está en esa curul y que ayuda, claramente se va a visibilizar un poco más el trabajo. Entonces creo que en el Consejo de Bogotá hoy estamos viendo una curul ganada por ese segundo lugar, con una posición un poco más de control político, lo cual no quiere decir que en otras ciudades no se vea, y que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Debería quedar una constancia que la persona que gane esa curul tenga la obligación de hacer oposición, y en eso estamos completamente de acuerdo, Ricardo. Y estamos en eso, en modificar ese estatuto de la oposición para que realmente quien ocupa esa curul o esas curules a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional mismo, imagínense uno en el Congreso de la República con el senador o el representante que está por el estatuto de la oposición, que no sea de la oposición, no tendría sentido. Con cuotas en el gobierno, con secretarios, con ministros, en fin, no tiene sentido que eso pueda suceder en lo que tiene que ver con esta figura del estatuto de la oposición. Oiga, doctor Amin, usted habla de que los consejos no pueden presentar proyectos de acuerdo que tengan impacto fiscal, pero entonces el rol del concejal cuando una persona, cuando está en campaña y las personas le dicen, oiga, concejal, le vamos a ayudar a usted para que llegue al consejo, pero vea, estos son los problemas del barrio, tenemos este problema. Ese rol, ¿cómo usted invitaría a los demás concejales del país a que se pueda cumplir para que no se vuelvan mentirosos los concejales cuando buscan votos? Ricardo, bueno, lo importante, y en eso sí tengo que hacer mucho énfasis, es que uno debe hacerse elegir con políticas transparentes y contarle a toda la ciudadanía hasta dónde puede llegar un concejal. Es bien importante que siempre eso quede claro, porque es muy difícil. Muchas veces las personas que lo apoyan a uno
creen que de pronto tenemos algún poder omnipotente o que podemos tener la capacidad de presentar proyectos de acuerdo donde podamos hacer la construcción de una vía. Y eso es completamente equivocado. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros lo que podemos hacer realmente cuando queremos trabajar por una comunidad, por esas necesidades que ellos tienen, es precisamente ejercer el control político, que es la función primaria que tiene un concejal, no solo en Bogotá, en el país. Yo creo que los proyectos de acuerdo, cuando van a tener algún tipo de impacto fiscal, son proyectos que vienen de la administración y que nosotros tomamos la decisión de acompañar o no acompañar, o modificarlos o simplemente negarlos. Pero cuando nosotros nos toca como concejales tratar de hacer una gestión de eso que prometimos en campaña, lo más importante es el papel que tenemos como control político. ¿De qué manera? Citar a debates, exponer la situación. Un ejemplo, si sabemos que la situación de orden público, la seguridad, la movilidad no está funcionando, pues claramente hay que llamar al secretario de seguridad, al secretario de movilidad a un debate de control político y hacerle ver los errores que está incurriendo la administración. Por poner un ejemplo, nosotros desde el Centro Democrático hemos adelantado este tipo de debates. No hemos estado de acuerdo con el manejo de la seguridad en Bogotá, tampoco hemos estado de acuerdo con el manejo de la movilidad. Hemos hecho debates donde hemos presentado posibles irregularidades, las cuales hoy se están investigando por los entes de control. Además de eso, también hemos podido colocar en evidencia, y aquí voy a lo que yo dije en mi campaña, en que Bogotá le hace falta mucho más cámaras, que de verdad tengamos una seguridad mucho más en línea. Y eso se lo hicimos ver en el plan distrital de desarrollo a la alcaldesa, que había una falencia grandísima y se hizo un debate por parte de la bancada del Centro Democrático, pero claramente no nos prestaron atención. Entonces, ¿qué toca? Visibilizar por medio de redes, por medio de los medios que podamos de comunicación que nos den esos espacios, decirle y expresarle a la ciudadanía. El Centro Democrático sí está cumpliendo lo que en su momento de campaña lo dijo, y que es el debate, poner en conocimiento que existe la falencia, pero claramente no podemos salir a poner cámaras porque esa no es nuestra función como concejales, y en esa parte la ciudadanía tiene que entender que esa no es nuestra labor y que claramente no vamos a poder cumplir en decir vamos a poner más cámaras. Por eso cuando mi campaña siempre dije que había que impulsar proyectos de acuerdo y que había que gestionar y que había que hacerle ver a la administración, más nunca dije yo puedo ponerles cámaras, porque eso no lo puede hacer un concejal ni de la capital ni de ninguna parte de Colombia, Ricardo. Concejal, esta pregunta va a ser un poquito difícil, además, porque no quiero quedar como juez y parte, pero se ha vuelto costumbre en los últimos periodos citar al alcalde de turno de Bogotá al Congreso de la República. ¿Ustedes sienten que cuando se cita a la hoy alcaldesa al Congreso se le están metiendo al rancho, o es normal que vaya la alcaldesa a debates de control político al Congreso para ustedes? Ricardo, esa pregunta no me incomoda, todo lo contrario, me parece muy pertinente y me parece muy importante para hacerle una aclaración a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Mira, lo primero que hay que dejarle claro es que nosotros como concejales no podemos citar directamente a la alcaldesa a debate de control político. Nosotros podemos citar a sus funcionarios, a los secretarios, a los directores de cualquier entidad, aparte de una secretaría, pero nosotros no podemos citar como tal a la alcaldesa de Bogotá. Entonces, a mí me parece muy importante que, como el Congreso sí lo puede hacer y nosotros no, lo hagan. Aprovecho y lo digo con toda la tranquilidad a los que nos están escuchando. La alcaldesa, cuando la citó la última vez la Cámara de Representantes, se salió por la tangente y dijo que su corporación, quien tenía la autoridad para citarla, era el Consejo de Bogotá, a lo cual les mintió a todos los bogotanos. No es cierto. Nosotros como consejo no podemos citar a la alcaldesa, podemos citar a sus secretarios. Entonces, claramente me parece muy importante que de verdad el Congreso de la República cite a la alcaldesa de Bogotá. A mí me pareció muy pertinente y de hecho muchos representantes a la Cámara, en el momento en que se citó a la alcaldesa de Bogotá,
los ayudé entregándoles información de esas posibles irregularidades que nosotros vemos y ese actuar de la administración que nosotros no compartimos, a lo que de verdad me parece muy importante, porque nosotros también trabajamos de la mano con los congresistas, trabajamos de la mano con los senadores, con los representantes. Entonces, eso me parece muy importante. Para nada la pregunta es incómoda. Yo en ningún momento sentí, Ricardo, de verdad que se nos estuvieran metiendo al rancho. Todo lo contrario. Me pareció muy, muy pertinente que la hayan citado un debate de control político y ojalá y lo vuelvan a hacer y lo hagan constantemente. No, además, porque son temas que tienen un impacto nacional. Ahí estaba de por medio ni más ni menos que la seguridad alimentaria del país, con todo este problema que se presentó en la central de abastos, en Corabastos, en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, un tema ya para ir cerrando, concejal, hablemos del impuesto predial, un tema que es un dolor de cabeza para los bogotanos y que es un dolor de cabeza para muchos propietarios de inmuebles en el país. ¿Qué está haciendo el Consejo de Bogotá para evitar que no se cometan abusos en el impuesto predial y que no se vuelva impagable ese impuesto? Más ahora, con el tema de la pandemia, hemos visto que se han tomado decisiones en materia impositiva, pero concretamente en lo que tiene que ver con el impuesto predial, ¿qué se está haciendo en Bogotá, concejal? Hemos venido diciéndole a la alcaldesa que primero es un impuesto que no debe incrementarse, pero claramente, y en esto también hay que dejarle claridad a los bogotanos, la alcaldesa presentó un famoso plan Marshall, que era un plan de reactivación económica donde realmente no vimos absolutamente nada de reactivación económica, sino era unos beneficios que se le otorgaban a algunas de los sectores comerciales en Bogotá, digámoslo de esa manera. Pero ¿qué es lo importante? Le dijimos en ese momento que no era prudente subir ese predial, que eso no era pertinente. Claramente ella lo prometió en su campaña que iba a congelar ese impuesto predial y no fue así. Realmente la congelación, lo que nos presentaron en ese plan Marshall, en ese proyecto de reactivación económica, era que realmente iba a subir proporcionalmente a cómo subía el IPC. Entonces, realmente sí había un alza, no un congelamiento, como ella lo prometió en su campaña. Ella prometió que ese predial no iba a subir, que lo iba a congelar, y a la final sí subió. Realmente yo no estuve de acuerdo, no acompañé ese artículo y en ese proyecto de acuerdo, y lo más importante es que realmente vemos una ciudad que en estos momentos está colapsada por el tema de la pandemia, por el tema de los desmanes que hemos visto, por toda la cantidad de protestas y marchas. Entonces, realmente aprovecho para hacerle un llamado a la alcaldesa que ojalá se ponga la mano en el corazón y miremos a ver qué hacemos con ese impuesto predial, a ver qué plazos se le dan a los bogotanos. Yo aprovecho también para decirlo, ese impuesto predial, antes de que discutiéramos este plan Marshall, ese impuesto predial estaba que solamente se podía pagar por cuotas para los predios de uso residencial, a lo cual yo logré en ese plan Marshall incluir que realmente se ampliara, que solamente por la época de la pandemia estaba para que también se ampliara al sector comercial, y logramos incluir que también a ese sector comercial pueda pagar ese impuesto predial por cuotas. ¿Por qué? Porque me parece muy importante que también se le dé un oxígeno a ese sector comercial, que tenga ese derecho también de poder pagar ese impuesto que es tan duro y que en estos momentos sabemos que el comercio está completamente golpeado y deteriorado por la pandemia, puedan por lo menos tener un auxilio de pagar ese impuesto predial a cuotas. Y aquí hay algo bien importante, Ricardo, aquí hay algo bien importante. Siempre lo he dicho y lo he manifestado en todas las redes sociales. La alcaldesa es una mujer muy vehemente con el comercio y es muy laxa con esas marchas y esas protestas que estamos viendo. Realmente es importante dejarle claro a todos los bogotanos que no todos tienen ganas de marchar, no todos tienen ganas de protestar, y nosotros aplaudimos esa protesta pacífica, pero no por esas personas que quieren protestar, que terminan en vandalismo,
dejar que simplemente se le vulnere derechos a otros que realmente sí quieren llegar a sus trabajos o retornar a sus casas o sencillamente tener sus negocios abiertos porque claramente con esta pandemia se han visto afectados económicamente y hoy más de 61.000 comercios han cerrado en toda la capital. Ríos de gente ve uno caminando por los carriles de Transmilenio, no una cuadra ni 2 cuadras, sino kilómetros y kilómetros para llegar a su casa por cuenta muchas veces de estos bloqueos. Bueno, concejal, muchas gracias por acompañarnos. En verdad que es un placer tenerlo acá precisamente en esta conmemoración del Día del Concejal. Quisimos hacerle un reconocimiento por intermedio suyo a todos los concejales del país. Siempre bienvenido a este espacio. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. De verdad que quiero desearle un feliz día a todos los concejales de Colombia. De verdad que todos desempeñamos una labor bastante ardua. Somos los que le damos la cara al pueblo, a la ciudadanía, y quiero que en este día tan especial todos nos comprometamos siempre a darle un buen servicio a todos los ciudadanos. Gracias, Ricardo, por la invitación y a todos los que nos escucharon. A usted, concejal, muchas gracias por estar aquí en este espacio. A ustedes los dejo con la agenda de la semana y ya nos encontramos al final de esta emisión. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, en Comisión Segunda defendimos y logramos la aprobación en tercer debate del proyecto que busca promover el emprendimiento, la equidad y ampliar la oferta financiera a través del acuerdo entre Colombia y el Banco Europeo de Inversiones. Continuamos trabajando por el futuro de nuestro país. Este Banco Europeo de Inversiones es la institución financiera multilateral de desarrollo más grande del mundo y es uno de los mayores proveedores de financiamiento en materia climática. Concede financiación a proyectos estratégicos para impulsar el crecimiento y el empleo, un tema fundamental en este momento en el país y en el mundo. Aprobamos el proyecto que busca la ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que tiene por objeto la cooperación internacional en materia de seguridad social con miras a permitir a las personas que hayan prestado servicios en uno o más de los estados firmantes beneficiarse de las cotizaciones efectuadas en cualquiera de estos territorios, con el fin de obtener acceso a las prestaciones económicas derivadas de la invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y o enfermedades profesionales. También aprobamos el proyecto que crea incentivos para la prestación del servicio militar en Colombia. En plenaria Cámara aprobamos en segundo debate el proyecto de ley que pretende promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y en la información pública transmitida a la ciudadanía. De igual forma, le dijimos sí al proyecto que aprueba el convenio entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributaria, y su protocolo suscritos en Tokio. Aprobamos el proyecto que tiene como propósito la implantación del microchip de identificación animal para que sea de carácter obligatoria. Además, se crea la plataforma virtual Red Colombiana de Identificación Animal, el cual busca especialmente tener una plena identidad con el fin de contribuir con un verdadero proceso de búsqueda que sea más ágil y oportuno, y así permita mitigar directamente factores como lo son la pérdida, secuestro y o robo del animal. Aprobamos el proyecto que establece la estrategia para la gestión integral de los residuos de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto. De igual manera, aprobamos el proyecto que tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión de los servidores públicos, trabajadores y teletrabajadores en relaciones laborales, con el fin de garantizar que, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones no transgreda los límites que debe existir entre la jornada laboral y sus espacios de descanso.
Por último, aprobamos el proyecto de ley que tiene como finalidad establecer mecanismos para incentivar el fomento y desarrollo de la apicultura y sus actividades complementarias, implementando las políticas públicas y la ejecución de proyectos y programas que garanticen el incentivo y la protección de la apicultura, su ambiente y desarrollo como componente estratégico en conservación del ecosistema. Seguimos trabajando por fortalecer y mejorar la seguridad alimentaria del país. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes que siempre, cada semana están acá en este espacio. Al concejal Papo Amin, gracias también por estar acá. Y a todos los concejales del país, un abrazo muy grande y un reconocimiento a los buenos concejales por la labor que hacen en sus municipios y distritos. Que mi Dios los bendiga y una feliz semana para todos.